Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje del enganche y el kit electrónico en este Hyundai Tucson. Antes de empezar con la instalación y con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario. En esta ocasión vamos a montar una bola fija, siendo posible el montaje de una bola horizontal o bola desmontable vertical. El montaje es exactamente el mismo. Lo peculiar, no lleva ningún tipo de recorte. Eso sí, tendremos que desmontar el paragolpes para instalarlo. Vamos con ello. Para empezar con este vehículo comenzaremos por lo más complicado, desmontar los pilotos. Aunque a primera vista vemos estos dos tornillos, los cuales salen con facilidad, aquí viene lo más complicado. Si tiramos del piloto vemos que apenas se mueve. Eso es debido a que lleva una grapa de presión en esta zona de aquí. Vamos a usar la espátula plástica y la vamos a ir moviendo hacia la parte superior y aquí nos apoyamos un poquitín en esta zona de aquí y hace que salga esa grapa de presión. Quitaremos también las dos grapas de presión que llevamos en la parte superior. En el piloto derecho haremos los mismos pasos. En ambos pasos de ruedas nos encontraremos con 3 tornillos de estrella. Una vez los hemos retirado, nos ayudaremos del sacagrapas e iremos tirando con cuidado para hacer que salga la moldura. Para evitar desmontar toda la moldura, le pondremos un taco plástico y de esta forma dejamos libre el paragolpes. En la parte inferior tenemos que desmontar las piezas plásticas que tenemos a ambos lados, quitando las grapas que vemos aquí, que son 3. Aflojamos unas grapas que lleva, que van a rosca, en la parte superior. Estas son las 2 piezas que hay que aflojar. En la parte inferior y en ambos lados de las punteras del chasis vemos estos 2 tornillos. Este lo veis primeramente y este de aquí queda tapado. Pero son tornillos de 12 para así poder sacar el paragolpes. Aprovechando que tenemos el coche levantado y que es fácil acceder al conector, lo desconectaremos en el lado izquierdo. En un solo conector tenemos todas las señales. También aquí podríamos aprovechar a hacer la instalación del kit universal. Retirados todos los tornillos y las grapas de la zona inferior, podemos quitar el paragolpes. Para ello tendremos que tirar un poco de esta zona de aquí, ayudándonos de la esquina para que salten las grapas que lo unen en la zona central. Dejaremos el paragolpes y vamos a quitar, por un lado, la antena de detección de la llave y por otro, el refuerzo interior del paragolpes. Retiramos los 2 tornillos que sujetan la antena y después la reubicaremos. Quitaremos las grapas de la zona inferior y en la zona interior tenemos una grapa aquí y otra aquí. Ya podemos retirar el refuerzo. Sobre el tornillo que lleva ya el paragolpes, lo retiramos y colocamos la antena en él. Introduciremos el enganche. Fijaros bien que primero metemos el lado derecho, debido a que es más estrecho, y ya lo colocamos. A continuación, sujetando el enganche y evitando que se caiga, colocaremos primero la pieza derecha. Con el tornillo la dejaremos sujeta ya en el lateral. Tornillo de 12 con arandela Grower. No lleva arandela ancha. En el lado izquierdo, la misma operación.
Pondremos el tornillo en este primer orificio, jugando un poco con el enganche para que encaje bien la rosca. Y a continuación, el otro punto, haciéndolo coincidir y lo mismo, lo movemos un poquito. Introduciremos la pieza por el lateral, haciendo coincidir los orificios. Igual que en el otro lado, introduciremos primero este orificio, movemos el enganche para hacer coincidir los orificios y poder roscarlo. A continuación, moveremos también la pieza, pondremos el otro punto y lo mismo. Jugamos con el enganche para hacer coincidir los orificios. Recordar que en este lado los tornillos son más largos. Terminado de colocar el enganche y aproximados todos los tornillos, pasaremos a dar el par de apriete. Son todo tornillos de 12, los cuales irán a 87 Nm. Terminada la instalación del enganche, pasamos al kit electrónico y como podéis ver en la página web, el kit recomendado es el kit específico, que va conexionado directamente a la preinstalación ubicada en la parte trasera izquierda. Ahora os enseñaré lo sencillo que es colocar esa instalación. Otra opción que podéis ver en la página web es el kit Aragon Pro, que va conexionado directamente a los pilotos, pero en este vehículo tenemos una peculiaridad, como os he dicho antes, en este conector tenemos la mayor parte de las señales. Las señales que tenemos ahí y que podemos ver en el paragolpes son el intermitente izquierdo y derecho y la luz de antiniebla y de marcha atrás, cogiendo del piloto la señal de posición y de freno, siendo de esta forma muy sencilla su instalación porque aprovecharíamos el positivo de la preinstalación que a continuación vamos a montar. Para conexionar esta instalación tendremos que destapizar el interior y el lateral izquierdo. En la entrada del maletero nos encontramos con unas grapas plásticas que sujetan el tapizado, las cuales retiramos y podemos quitar lo que es la moldura. Retirada la moldura, vemos este tornillo que tendremos que retirar y este otro de la parte inferior. Abrimos el tapizado y aquí es donde tenemos el conector. Aprovechando la goma que sale la instalación para el paragolpes, le realizaremos un orificio y sacaremos por ahí la instalación. Como podéis observar, esta instalación viene con la base de enchufe desmontada. Es lo más complejo que tendremos que hacer. Lo demás es muy sencillo. Y viene desmontada porque de esta forma, como habéis podido ver, es más sencillo el sacar el cableado al exterior del vehículo, evitando así tener que hacer ningún tipo de agujero en la chapa del vehículo. Dejaremos colocada la base de enchufe sobre el soporte metálico y a continuación dejaremos también fijado el cableado al tubo. Con la ayuda de las bridas incluidas en el kit, sujetaremos el cableado dejando la instalación con suficiente cable como para poder posicionarlo en su sitio. Con cuidado retiraremos la cinta que sujeta la preinstalación. Conectaremos colocaremos las masas sobre este tornillo y le pondremos la tuerca. Colocamos el fusible de 20 amperios en la alimentación de la centralita, que es el cable rojo-azul, y el de 15 en el naranja del positivo directo. Sujetamos con bridas el cableado y ya tenemos todo terminado. Por eso la recomendación del kit es esta. Terminada la instalación pasaremos a la comprobación. Y como podemos ver, tenemos todas las funciones, incluido el positivo directo como os comentaba anteriormente.
Terminada la comprobación del kit electrónico, pasaremos a montar el paragolpes, teniendo en cuenta que la única modificación que se le hace es retirar el refuerzo. Introduciremos la bola. Apretamos a 51 Nm. Y con esto damos por finalizado el vídeo de hoy. Hasta la próxima.